Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. El tema es santidad y piedad. En estos versos que vamos a ver hoy, del 11 al 14 precisamente, se nos enseña a vivir en santidad y piedad. Es lo que estamos viendo y es lo que estamos a punto de ver, entre otras cosas, porque vamos a habitar un mundo nuevo donde mora la justicia, donde no mora la impiedad. Lo que Pedro está enseñando aquí en esta segunda carta es que en medio de este caos mundial, donde las cosas serán destruidas, deshechas, deberíamos de vivir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tal como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, amándonos los unos a los otros, o como leemos en el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron los santos hombres de Dios sirviéndonos y despojándonos del viejo hombre o de la vieja naturaleza, porque debemos vivir en santidad y en piedad. Ese es el mandato que nos da precisamente en estos versículos del 11 al 14 el Espíritu Santo. Tendemos a pensar que este mundo será para siempre. Y es triste y lamentable, pero la gente de esta manera vive. El hombre natural, el hombre que automáticamente no quiere nada con Dios. Ellos creen que todas las cosas seguirán y seguirán y seguirán. Y no es así. Ocurre esto porque tanto el hombre natural y los falsos maestros te enseñan a amar día tras día el aquí y el ahora, te enseñan a amar el mundo y sus deseos. Y te dicen un poco de diversión no hace mal. Diviértete, claro que nos divertimos, los hijos de Dios también nos divertimos, pero no a la manera de ellos, no como ellos se divierten. Algunos como ateos prácticos casi te dicen: yo creo en lo que veo, o solo se vive una sola vez. ¿No? Lo has escuchado, hay hasta eslogan de gente que se dice conocer a Dios y que te ponen es que solo se vive una vez. Disfruta. Y es todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Ellos dicen que el mundo durará para siempre, que durará cuando menos más tiempo que todos nosotros, y esto no es cierto. Nuestro Señor Jesucristo fue claro, así como sus apóstoles y sus discípulos, sus siervos, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas. Tú puedes leer en sus cartas que nos enseñan que no amemos al mundo, que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Y lo dicen una y otra vez, que no hagamos amistad con el mundo, porque si tú haces amistad con el mundo, automáticamente eres enemigo de Dios. Primera de Juan 2:17, lo hemos leído muchas veces. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Desde ahí se está refutando de que este mundo durará mucho más que el hombre. Este mundo que conocemos hoy pasará, pero el creyente durará eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Prestemos atención. El Señor en su misericordia permite que continúen los ritmos regulares de la vida para sostener la existencia de la creación. Y esto es lo que confunde a los falsos maestros,
desde la antigüedad. En Génesis 8:22 dice el Señor: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, esto seguirá igual. Sin embargo, los falsos maestros caen en una falsa sensación de seguridad, pensando que esto quiere decir que la vida tal como la conocemos continuará para siempre. Eso es lo que está escribiendo Pedro. Lo vimos hace apenas 2 semanas atrás, en el verso 4, ahí donde están, en 2 de Pedro capítulo 3, cuando dice Pedro y diciendo, cuando se están burlando, estos burladores, estos burlones, escarnecedores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, no es cierto, todo continúa igual y va a continuar igual. Y se confunde. O sea que el día del juicio final nunca llegará. Incluso los cristianos pueden perder la sensación de urgencia que conlleva pensar que la vida siempre será de esta manera. Sin embargo, no olvidemos nunca que Jesús volverá pronto y que cumplirá sus promesas. Y que si su palabra dice que este mundo que conocemos hoy, no nomás el mundo, el universo, será renovado, será renovado. En Lucas 17, 26 al 30 nos dice nuestro Señor Jesucristo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Nadie creía que el mundo antiguo iba a ser destruido por agua. Ellos nunca habían visto inclusive llover. Imagínense, es como hoy en día muchos se burlan. Pero sucedió. Y era normal. Fueron los días como Noé, comían, bebían, se daban en casamiento. Todo siguió normal hasta que Noé entró al arca y aquel mundo fue destruido. Y luego pone como ejemplo a Sodoma y a Gomorra. Así también dice, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Literalmente, Sodoma y Gomorra fueron borradas del mapa con un bombazo atómico, fuego y azufre. Hay radiación hasta el día de hoy de lo que aconteció. Obviamente no fue una bomba atómica, pero fue algo muy similar. Los borró a todos, comían, vendían, todo estaba normal. Para ellos era jijiji, jajaja, no pasa nada. Y el consejo de nuestro Señor Jesucristo, en los versos 31 y 32, ahí mismo de Lucas donde estamos, es que no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Y te pone como ejemplo que no seas como la mujer de Lot. No te enamores del mundo, es lo que está diciendo la palabra. No voltees atrás. Santidad y piedad. Vamos al verso 11, así arrancamos, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no deben andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas estas cosas se van a destruir, dice Pedro. No te enfoques tanto en el mundo, porque todo lo que conoces, el sistema solar, las grandes galaxias, incluso las relaciones espacio-tiempo serán abolidas. Todos los elementos que componen al mundo físico serán deshechos por el fuego y serán absolutamente derretidos. Esto es una viva imagen de lo que la realidad puede pasar de acuerdo con las teorías modernas de la física del universo. La segunda venida de Cristo, en lugar de asustarnos, debería de ser de gran motivación a nuestras vidas. Hay gente que se pone a pensar, ay, no, si viene el rapto, ¿quién se va a quedar con mi casa? ¿Quién se va a quedar con mi carro? ¿Con mi dinero en el banco? ¿En serio? No seas como la mujer de Lot. Con eso estamos demostrando nosotros que tenemos nuestra vista aquí, que amamos el aquí y el ahora, más que la venida del Señor. Deberíamos de motivarnos a vivir en santidad y piedad a pesar de lo que estemos viendo a nuestro alrededor, a estar preparados, anhelando, expectantes de ese gran acontecimiento. Yo no sé tú, pero yo lo anhelo y deseo escuchar la trompeta y decir qué es lo que va a ocurrir conmigo, qué es lo que voy a sentir en ese momento. ¿Me veré en el aire o de repente estaré ya en las nubes con mi Señor? Porque Cristo no se va a ver en esa venida, en el rapto. Pero ¿cómo será? Debe causarnos ese interés, ese anhelo, ese deseo. Así lo escribió Pedro. Andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, el Rey viene. El Rey es un hecho que va a regresar. Va a establecer su reino a través de su justo juicio. El Rey viene en camino, ya casi llega. Dios está a la puerta. ¿Cómo no podemos nosotros mantenernos anhelando, deseando su venida, apasionadamente decir, oh Dios, santifícame en tu verdad? ¿Cómo podemos pecar en contra de aquel que ya está a la puerta? ¿Cómo podemos estar enrollados o envueltos en otras cosas? Lucas 21, 34 al 36 dice nuestro Señor Jesucristo: miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo es que la iglesia de hoy en día no se apercibe de que el Señor está cerca? ¿Qué sucede, amada iglesia? ¿Por qué ese letargo espiritual? ¿Por qué esa falta de interés por serle fiel?
tal y como escribió el apóstol Pablo en Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Si tú te fijas todas las palabras que escribió inspirado por el Espíritu Santo aquí Pablo, que podemos decir obviamente que es Dios diciéndonos, nos dice a nosotros: yo no te voy a despojar. Si tú me perteneces, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévate en el espíritu de tu mente. Mete cosas nuevas a tu mente. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Toma la iniciativa. Toma esa acción. Recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vístete del nuevo hombre. Renueva tu mente. Mete cosas que edifiquen a tu mente. Mete cosas que le den vida a tu mente. No vendas tu primogenitura por un plato de lenteja, amado hermanos. Es el tiempo de estar firme, pararse en la brecha y decir: yo te creo, Señor, que tú vienes pronto. Y quiero ser hallado un siervo fiel, un siervo para tu gloria. Exactamente como escribió Pedro: andar en santa y piadosa manera de vivir. Prestemos atención a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Verso 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto me llama la atención. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Me tuve que ir a ver inclusive varias Biblias para ver si era cierto lo que yo estaba entendiendo o no. Y sí, me fui a la Biblia de la Reforma del pastor R.C. Sproul, me fui a la Biblia del pastor John MacArthur, me fui a la Biblia del Diario Vivir, me fui a la Biblia de lo que es el pastor John Piper. Todas de estudios y todos dicen lo mismo. Pedro está diciendo con claridad que hay un sentido en el cual podemos tanto esperar y a la vez apresurar la venida del Señor. Lo cual me desbarata un poco mi cerebro. Les soy sincero, porque obviamente esto solo sucedería si estamos en el plan soberano de Dios, que es a la conclusión que yo llego, porque solo Dios ha determinado el día y la hora. Y solo Él la sabe. A menos así nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Hechos 1:7 dice también nuestro Señor Jesucristo, escribe Lucas, y dice, y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros podríamos apresurar la venida del Señor. Así lo está diciendo. Si tú tienes Biblia de estudio, o simplemente en Google, métete en alguna de las Biblias de estudio. En Google también viene el Diario Vivir. Te vas a dar cuenta que eso es lo que está diciendo. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Tal vez veo yo que estando alertas, velando y orando,
que es lo que está hablando Pedro aquí en el contexto, en el capítulo, viviendo en santidad y piedad. Por ejemplo, Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, la esperanza de su venida, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el verso 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, de aquí donde estamos, vemos que Pedro escribe lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, o sea, no es que se esté tardando. Número 2, es paciente para con nosotros. O sea, está esperando que sus hijos entiendan, que entendamos que, número 3, que no queriendo que ninguno perezca, o sea, que ninguno se pierda, pero ninguno de sus hijos, no del mundo, sino de sus hijos. 4, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sus escogidos vivan para Él, vivan para Cristo. Así que esto nos lleva a otro punto importante para tal vez apresurar la venida del Señor, que es el evangelismo. Como escribió Pablo, ¿no? En Romanos 11:25, dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y me llama la atención que nuestro Señor Jesucristo, leemos de Él en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. ¡Wow! También podemos apresurar la venida del Señor por medio de la oración. La misma palabra nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Hemos oído decir muchas veces, fe mueve la mano de Dios. Y yo creo que sí, pero cuando estamos dentro de los planes soberanos o en la perfecta voluntad de Dios. Y a Dios le gusta que creamos en Él y que clamemos a Él y que le oremos y que le pidamos. Primera de Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que en conclusión debemos anhelar, orar, clamar, evangelizar y vivir en santidad y piedad, y digamos como en Apocalipsis 22:20, sí Señor, ven, o sí ven Señor Jesús. Ahí mismo en el 22 leemos del retorno del Rey. En el verso 17 dice, y el Espíritu, o sea el Espíritu Santo con mayúscula, y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Lo cual quiere decir que hay un anhelo en el corazón del creyente, y por eso clama al Señor y le dice, oh Dios, anhelo estar contigo, deseo estar contigo. Luego escribe Pedro, dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahí donde estamos en el verso 12. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro una y otra vez, este universo será deshecho porque está contaminado con el pecado. Pablo también lo escribió, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. ¿Te has puesto a pensar, después de que lees esto, a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios. La tierra clama, gime, está con dolores de parto, anhelando nuestro día en que seamos sacados de aquí. Solo hay agradecimiento en mi corazón, hermanos. El ver tanto amor por parte de Dios. Que tenga puesta su vista en nosotros. Ahora sí, como la porra de Pumas, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no he de amarte? Te entregaste por mí cuando no merecemos absolutamente nada. Aún, deja tú el hombre natural que no quiere nada con él. ¿Qué pasa a la iglesia? Echa un vistazo así sin decir absolutamente nada a tu alrededor y ves el domingo pasado y ves y dices, ¿qué pasa? Y ves que muchos prefieren el béisbol, el fútbol, el básquetbol, el box, el cine, la comida, el trabajo. Que un día a la semana dedicarle al Señor que te rescató. Porque no es que tú hayas andado buscando a Dios. Eras tú el perdido y Él te encontró, Él te buscó y te encontró y te llamó y te escogió. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, dice el Señor. Gloria a Dios. Dice Pablo en Romanos 8:21, lo que acabamos de leer, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Yo creo que la misma tierra, el mismo universo, por eso clama y está con dolores de partos y anhela la creación misma ser libertada de la corrupción del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Siempre hay un mañana con Dios, en Dios siempre hay solución, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Verso 13. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aquí está la clave. Nosotros anhelamos, esperamos según sus promesas. Nosotros creemos en su palabra. Yo te creo, Señor, dice Pedro. Nosotros debemos creer en el Señor, debemos estar a la espera y con gozo de que el Señor regresará. Hoy en día me da risa que hay gente que te dice, es que tú me hablas de la venida y lo único que haces es que me espantas. Caramba, ¿por qué? ¿Por qué te espantas si tú eres un hijo de Dios? Deberías de estar a la espera y decir, sí.
Será glorioso. El simple hecho de saber que estaremos con Él y que por fin te veré cara a cara. El propósito de Dios para el cristiano es renovarlo, es que llegue a la perfección, que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así lo hace el Señor para el hombre regenerado por el Espíritu Santo, que llegue a los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Totalmente un hombre renovado, nuevo, con todas las características de su Hijo amado, de Cristo en nosotros. En Isaías 66:22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá su descendencia y su nombre. ¡Qué Dios tan amoroso! Para aquellos que dicen que Dios no es amoroso, ¡qué Dios tan amoroso para con sus hijos! Así como voy a hacer una tierra nueva y cielos nuevos para siempre, así voy a hacer que su descendencia y el nombre tuyo, sí, el nombre tuyo dure para siempre. Es por eso, amados, que anhelamos ese día. Es por eso que anhelamos su regreso. Y en amor a lo que Dios hace a través de Cristo por nosotros. Es por eso que vivimos en espera de estas cosas, en santidad, esperando, anhelando su regreso, anhelando verlo, aun si no nos tocara el rapto. Que tengas la plena confianza de decir, oh Dios, yo sé que cuando cierre mis ojos aquí, vendrán tus ángeles por mí y me llevarán a tu presencia y te veré. Porque yo espero en tus promesas, porque yo creo en tu palabra. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gracias, Señor. Él purificará los cielos y la tierra con fuego y luego hará una nueva creación de ambos. Podemos ver, amados hermanos, con gozo hacia el futuro. Podemos fijar realmente nuestra vista en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, hacia esa restauración del bueno y nuevo universo de Dios donde mora la justicia. Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Santidad y piedad, estando en espera de estas cosas. Salgamos y compartamos, hermanos, el Evangelio de Cristo. Evangelicemos, hablemos. Como decía Javier el domingo pasado, no es necesario ir a las naciones. Claro que si Dios te quiere llevar, tú le vas a decir, heme aquí,
Y por algo Dios te está escogiendo si te dice, y yo quiero que vayas a las naciones, iremos a las naciones. Pero a nuestra misma familia podemos hablarle del Evangelio de Cristo y de las promesas maravillosas que ellos se pueden estar perdiendo. A nuestros mismos vecinos, a nuestros amigos del diario vivir. Compartamos. Nuestra vida debe de expresar nuestra gran expectativa en la venida del Señor. Si nuestro corazón verdaderamente cree en la palabra de Dios y en la gloria de los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, haremos el esfuerzo, como dice Pedro, por caminar en santidad y en piedad, y ser hallados irreprensibles y sin mancha delante de Dios, porque el pecado es una trampa mortal que te atrapa y te lleva a la perdición. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Este es el objetivo principal, ser como Cristo, ser semejantes a Él. ¿Recuerdas? Dios nos está moldeando a través de su Espíritu Santo. Él nos está regenerando día a día. Así se dejó claro desde la primera carta. Primera Pedro 1, 17 al 19. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ves? Esa es la clave. Fuiste rescatado a precio de sangre por un cordero que no tiene mancha, sin contaminación, y el Espíritu Santo te está haciendo como Él. Ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Todo se lo debemos a Cristo, a Dios. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y lo que viene siendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no nos puede dar, esa paz que todos nosotros hemos experimentado en momentos difíciles que dices tú, yo no entiendo por qué tengo paz. Es porque Dios te la da, es porque el Espíritu Santo te la da y está allí. Solo la encontramos en Cristo. Y en esta ocasión será por la eternidad. Por eso anhelamos el día del Señor, hermanos. Por eso estamos a la espera de estas cosas. De los cielos nuevos, de la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que el consejo del Espíritu Santo a nosotros en esta tarde es: vivamos en santidad y piedad. Amén. Anhelemos su regreso.